ustedes ponen más atención y captan más de la clase y no están copiando. Pues bien, mis amigos, cuando hablamos entonces de un conjunto de normas jurídicas, es obligatorio que hagamos una referencia a qué es una norma. Y una norma, mis amigos, pues es una regla, es una pauta dirigida a ordenar la conducta humana. Una norma que es emitida por una autoridad competente, una norma que otorga derechos, que impone obligaciones, pero que cuyo incumplimiento lleva aparejado la imposición de una sanción. Eso es lo que pasa con las normas, ¿verdad? Todos estamos conscientes aquí, a estas alturas de su carrera, ustedes ya están conscientes de que cada vez que se infringe una norma, conlleva la imposición de una sanción. Que una norma nos otorga derechos, pero que al mismo tiempo nos impone obligaciones. Ese es el fin de una norma, esa es una norma. Aparte de eso, mis amigos, es necesario que retrocedamos un poquito hacia nuestro curso de teoría del Estado y que recordemos, en resumidas cuentas o en una manera muy sencilla, qué es el Estado. Para definir el Estado, mis amigos, hay varios conceptos, hay varias definiciones, incluso libros completos que se dedican a desarrollar la figura del Estado y a definirlo como tal. Sin embargo, en resumidas cuentas y para los efectos del derecho administrativo, que es lo que nos atiende, pues el Estado lo podemos comprender como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Para el tema del derecho administrativo, esta es una definición que nos atiende. En la Constitución Política de la República, especialmente, o específicamente, más bien dicho, en el artículo 140, nos da un pequeño repaso de lo que es el Estado. Yo no sé si alguien por ahí tenga a la mano su Constitución y que nos pueda apoyar leyendo el artículo 140 de la Constitución. Buenas tardes, Lick. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Alfredo. Como bien, mis amigos, la misma Constitución nos instruye acerca de cómo se comprende el Estado de Guatemala, con varios de sus elementos, ¿verdad? Su sistema republicano, representativo, democrático, varios de esos elementos que son, ¿verdad? Que son los que hacen que el Estado guatemalteco pues tenga esa serie de particularidades que no en todos los países lo tienen, ¿verdad? Mis amigos, ustedes se dan cuenta, hay países en los cuales, a pesar de los tiempos modernos, aún no llega a un sistema democrático y mucho menos un sistema representativo. Pero el Estado, para los efectos del derecho administrativo, lo podemos definir como lo acabamos de mencionar, como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. ¿Quién le otorga esa autoridad al Estado? La misma ley. ¿Cómo hace el Estado para regular entonces la conducta de una sociedad? A través de la ley, ¿verdad? A través de la ley. Vean, mis amigos, es necesario que platiquemos un poquito acerca de la historia del derecho administrativo. El derecho administrativo, mis amigos, como bien pudieron darse cuenta ustedes en el pequeño texto que les enviamos, pues ha tenido varias etapas o estaciones muy marcadas en las cuales ha desarrollado su actividad. Pero antes de continuar, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que hemos platicado hasta el momento. No, Lick, gracias. Bien. Muy bien, continuemos entonces. Vean pues, mis amigos. El derecho administrativo, sus orígenes se basan en las primeras fuentes de organización que tuvo el ser humano, que tuvo el hombre. Ustedes se recordarán que el hombre, en una época primera, de manera primitiva, se empezó a desarrollar de manera tal que empezaron a organizar jornadas de caza para poder obtener su alimento. Esa ya era una forma de organización. Esa ya era una forma en la cual empezaron a establecer ciertos roles del mismo hombre dentro de la sociedad. Empezaron a reconocer virtudes y desvirtudes del mismo ser humano y empezaron a establecerle a cada integrante de ese clan o de ese grupo funciones dentro
de la comunidad o dentro de ese grupo que estaban empezando a organizar. Esa es la primera fuente del derecho administrativo, los primeros orígenes del derecho administrativo. Esa manera en la cual se empezaron a organizar los hombres y empezaron a desarrollar actividades de manera conjunta y de manera organizada. ¿Y para qué desarrollaron esas actividades, mis amigos? Y esto es bien interesante. Empezaron a desarrollar esas actividades con el hecho que todavía en estos tiempos modernos atiende al hombre, que es la realización del bien común. ¿Para qué se organizaron esos primeros habitantes del mundo? Para obtener su alimento, para obtener su subsistencia. Era un bien común. En la actualidad el hombre aún sigue organizándose y aún sigue emitiendo normas y regulando actividades con el objeto de generarse ese bien común. Ese bien común, ¿verdad?, que es aquel estado en el cual tanto gobernantes como gobernados están sujetos al imperio de la ley y que se cumplen con todos los principios del derecho para poder obtener un bienestar en la población como tal. En una segunda etapa, mis amigos, del derecho administrativo, ya tenemos rasgos de organizaciones mucho más civilizadas, de mucho más organizadas. Y nos referimos entonces a una época o una estación monárquica. Hace ya varios siglos atrás, la monarquía era la forma en la cual se organizaban los estados, y especialmente los estados que se encontraban establecidos en el tan llamado y famoso Viejo Continente. Las monarquías, mis amigos, se organizaron derivado de que existieron familias que empezaron a obtener cierto realce dentro de la sociedad y que de cierta manera empezaron a obtener pues ese prestigio y ese respeto, ¿verdad?, de la misma sociedad hacia ellos. Los pusieron a ellos como organizadores y como administradores de la cosa pública, de todo lo que le podían proveer, ¿verdad?, al pueblo, y ellos se encargaban de decidir quién tenía, quién no tenía, qué era bueno, qué era malo, qué era regulado, qué era no regulado, ¿verdad? Que al principio fue muy bueno. ¿Por qué? Porque estas personas tenían pues una idea quizás más desarrollada de la manera en cómo querían desarrollar sus pueblos, sus comunidades o sus pueblos. Sin embargo, ¿verdad?, sin embargo, mis amigos, el hecho de concentrar todo el poder en una sola persona o en un solo grupo de personas generó lo que regularmente pasa cuando se concentra el poder, y es un abuso de poder. Yo creo que ustedes en más de algún momento han visto alguna película en las cuales mencionan a la monarquía, mencionan a reyes tiranos, mencionan a reyes buenos, ¿verdad? Curioso, ¿verdad, mis amigos? De que actualmente aún existan estados que se regulan en base a una monarquía, aunque ya tienen ciertos elementos de democratización, ¿verdad? Curiosamente nosotros acá en América pues no tenemos ese sistema monárquico, y curiosamente también los países que tienen todavía ese sistema monárquico son los países que han tenido más desarrollo, no solo económico, no solo social, sino cultural, etcétera. Es muy curioso, son situaciones que hay que ir analizando del por qué, a pesar de que siguen todavía bajo una figura monárquica, han obtenido ese desarrollo y nosotros aún no. Pero creo que cae un poquito en la voluntad que tenga cada pueblo en procurarse su bien común. Esa podemos marcar, mis amigos, como una segunda etapa del derecho administrativo. Esa segunda etapa en la cual, ¿verdad?, en la cual una monarquía se hacía cargo de la administración de la cosa pública. Y vean pues, mis amigos, incluso antes de la monarquía, existió una etapa que no se menciona mucho en el texto que les enviamos, en el resumen que les enviamos, pero es una etapa canónica. Ustedes recordarán, mis amigos, que hubo un tiempo en el cual la iglesia era la que se encargaba de administrar todo lo público, todo lo que el pueblo necesitaba. La misma iglesia se encargaba de regular qué era bueno y qué era malo. Y como ya lo mencionamos, ¿verdad? Y como ya lo mencionamos,
La concentración del poder también generó nuevamente un abuso de poder, ¿verdad? Se recordarán ustedes de las famosas cruzadas en las cuales, pues todo lo que iba contrario a lo que la iglesia consideraba correcto, pues era prácticamente extinguido, era eliminado. Y era una situación que no podía continuar de esa manera. Cuando el pueblo cayó en cuenta de que eso no era lo correcto, fue que decidieron entregarle el poder a personas que tenían pues un conocimiento quizás un poquito más avanzado en las relaciones o que eran sobresalientes dentro del mismo pueblo, y se empezó a generar esa etapa monárquica en la administración pública. La época canónica, mis amigos, es una época que fue pues bastante particular porque ya se empezaron a notar ciertos rasgos de elementos de un Estado muy formal, como la tributación, ¿verdad? Ustedes recordarán de que la iglesia se encargaba de recaudar los tributos. Tengo que... Eso sería, Luego, esa práctica si siguió en la época pueden monárquica. ustedes han trabajado antes con los demás Esta compañeros que no etapa, vamos a estuvieron pedir por favor hoy a en la nuestro amigo clase. Edwin Rosales que nos apoye con su micrófono. Muchas gracias, mi amigo Edwin. Pues luego en la etapa monárquica, esa serie de rasgos se siguieron poniendo en práctica a través de la tributación. Y de esa manera, pues estas familias que se encargaban, o este grupo de personas que se encargaban de la administración de todo lo público, pues empezaron a generar sus ingresos, porque se consideraba de que a ellos se les debía tributar, se les debía mantener, porque ellos eran, pues de alguna manera, como que los inteligentes, por así decirlo, ¿verdad? Los que se encargaban de guiar los destinos de los reinos en ese momento. No sé si tengan alguna duda hasta este momento, mis amigos, los escucho. Lick, entonces sería de primero etapa primitiva, después monárquica, canónica, y así se va desarrollando poco a poco. Primero sería la etapa primitiva, luego la canónica, luego la monárquica, y ahorita vamos a la siguiente. Gracias, Lick. Bien, mis amigos, vamos a continuar entonces. Cuando en la época monárquica el pueblo se empezó a dar cuenta de que no tenía los avances que ellos deseaban, y se empezó a dar cuenta de que las personas en las cuales había confiado la administración de la cosa pública, pues no era lo adecuado, pues empezaron a generarse inconformidades. Inconformidades que derivaron en protestas que de a poco fueron creciendo. Y un acontecimiento que marcó definitivamente el antes y el después, no solo de la humanidad en general, sino también del mismo derecho administrativo, fue la Revolución Francesa. Recordarán ustedes, mis amigos, yo creo que hasta películas han visto ustedes, y si alguna vez ustedes han visto ahí Los Tres Mosqueteros, por ahí tendrán algunas nociones del tema. La Revolución Francesa fue una revolución que fue tan impactante que sus efectos se notaron a nivel mundial. La Revolución Francesa, mis amigos, fue el detonante de una organización más adecuada del Estado, separando actividades, y con eso se separaron poderes y se generaron los mismos. Ya se le encargó a un grupo de personas en específico que se encargara de la regulación de las conductas, es decir, que creara leyes, a un grupo específico que se encargara de la administración de los bienes públicos, y a otro grupo específico que se encargara de la aplicación de las leyes, de la aplicación de las penas cuando alguien no estaba cumpliendo con lo que se había establecido. De ahí, mis amigos, que se dan los primeros rasgos de un poder legislativo, de un poder ejecutivo y de un poder judicial. Tres actividades bien marcadas, que no es que una sea más importante que la otra, sino que simplemente actúan en diferente momento, ¿verdad? Si ya tenemos una conducta regulada, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer en medio, ¿verdad? Un ejecutivo ya sabe qué es lo que tiene que hacer, y si no hace lo correcto, pues ya viene otro poder, que es el judicial, a aplicar las penas por no hacer lo que se debe hacer.
Ahí, mis amigos, derivado de la Revolución Francesa, se empiezan a dar también los primeros rasgos y los primeros antecedentes de los derechos humanos. La Revolución Francesa, mis amigos, fue de verdad un acontecimiento que vino a marcar el antes y el después de la historia de la humanidad completa. ¿Verdad? Cuando se empiezan a dividir esas actividades, mis amigos, una actividad legislativa, una actividad ejecutiva y una actividad judicial, se empieza a organizar de mejor manera el Estado. Ya notamos entonces, mis amigos, que las sociedades ya tienen cierta estructura mínima, ¿verdad? Mínima, que los va a ayudar a obtener un orden, no solo para los gobernados, sino también para los gobernantes, que eso era uno de los problemas que provocó la Revolución Francesa, ¿verdad? El abuso del poder, ¿verdad? El abuso del poder. No sé si tengan más dudas, mis amigos, alguna interrogante, los escucho. Licenciado, perdone. Adelante, Wilder. El compañero que antecedió, perdón, tiene la palabra. Bueno, si no, licenciado, esto entonces, claro, está en que durante la monarquía a través de la Revolución Francesa es donde se empiezan a conocer los tres poderes del Estado que actualmente conocemos, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es correcto, mi estimado Jimmy, es correcto. Muchas gracias, Lic. Así es, porque se ordenó la sociedad, ya no se concentró el poder solo en una persona o en un grupo de personas, y se pusieron a personas específicas y con conocimiento específico para cada actividad. Ahí ya se organizaron, ya se ordenaron, ¿verdad? Y esto todavía son rasgos que todavía tenemos en la actualidad a nivel general. Gracias, Lictorino. Estimado compañero Wilder, ¿tenía por ahí algún interrogante? Yo creo que solo se le activó el micrófono. Muy bien. Bien, mis amigos, vamos a continuar entonces con Levantó la mano Pedro, el compañero Pedro, licenciado, disculpe. Pedro Martín levantó la mano. Y vamos a ver, perdón, no lo tengo aquí. Perdón. Sí, adelante, estimado amigo Pedro. Buenas tardes, licenciado. Adelante, mi amigo. Solo una consulta. Me perdí yo la secuencia de cómo iba. ¿Cómo se llama? Usted primero dijo que era la época primitiva, después la monarquía, la canónica, después y de último la Revolución Francesa. No sé si estoy bien hasta acá. Solo ahí. Primero la primitiva, luego la canónica, luego la monárquica y luego la Revolución Francesa. Muchas gracias, Lic. Bien, mis amigos, continuemos entonces. Cuando hablamos de derecho administrativo, mis amigos, es necesario que aparte de una definición muy simple, muy sencilla, como ya establecimos, desarrollemos una definición que conlleve varios elementos que los van a ayudar a ustedes a comprender realmente el derecho administrativo. Vimos una definición muy sencilla, ¿verdad? Como conjuntos de normas jurídicas que regulan la administración del Estado, que es una definición válida. Pero acá estamos estudiando derecho. Ahorita ya comprendimos qué es derecho administrativo, entonces vamos a irnos un poquito más allá con una definición un poquito más compleja. Bien, mis amigos. El derecho administrativo es una rama del derecho público, ¿verdad? Y cuando nos hacemos referencia a esto de una rama del derecho, nos referimos a la naturaleza jurídica de esta rama del derecho, ¿verdad? La naturaleza jurídica del derecho administrativo es que es una rama del derecho público. Recordarán ustedes que hay derecho público y que hay derecho privado. En el derecho público encontramos
al derecho penal, al derecho de trabajo, al derecho administrativo y como base el constitucional. Y en el derecho privado encontramos el derecho civil, el derecho notarial y como base también, ¿verdad?, el derecho constitucional. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Tal vez allá en un lejano ya primer semestre que lo logramos ver en Introducción al Derecho 1. Por ahí vemos eso y se dan cuenta, mis amigos, cómo es de importante cada uno de los cursos, porque a pesar de que ya los dejamos atrás, aún seguimos viendo cuestiones que son básicas y que las van a seguir viendo en el transcurso, no solo de su carrera, sino de toda su profesión, mis amigos. Déjenme decirles. Vean, estamos entonces con que la naturaleza jurídica del derecho administrativo es que es una rama del derecho público. Ahora bien, el objeto de estudio del derecho administrativo es que comprende el estudio de normas jurídicas, de principios y de doctrinas. ¿Verdad? Ese es el objeto de estudio del derecho administrativo. Estudiar las normas jurídicas, los principios y las doctrinas. ¿Verdad? Ahí adelantito vamos a ver qué es cada uno de estos elementos, qué son normas jurídicas, qué son principios y qué son doctrinas. Como les reitero, mis amigos, lo que yo les estoy explicando ahorita está en el material que les hemos compartido para que ustedes no tengan ahí que estar copiando o como dicen, ahí gastando tinta por gusto. El otro elemento, mis amigos, es el contenido del derecho administrativo. Ya vimos que el derecho administrativo pues es una rama del derecho público que estudia normas jurídicas, que estudia principios, que estudia doctrinas, pero ¿en qué se basan esos principios, esas normas y esas doctrinas? Es decir, ¿qué regulan cada una de ellas? Regulan en una primera instancia la función administrativa del Estado. En una segunda instancia, regulan las relaciones entre la administración pública y los particulares. También regula las relaciones interinstitucionales o interorgánicas, es decir, las relaciones que existen entre una institución y otra institución, ¿verdad? Y también regula, mis amigos, los mecanismos de control. Y este elemento es bien importante, mis amigos. Los mecanismos de control. Como hablamos anteriormente, una norma genera derechos, pero también impone obligaciones. Y aquí nos estamos dando cuenta de ello, mis amigos. Una norma nos está diciendo, bueno, usted va a regular una actividad determinada, pero al mismo tiempo nos está diciendo que va a tener ciertos límites, cierto control. ¿Se dan cuenta, mis amigos, cómo se va relacionando todo? En el segundo elemento al que hicimos referencia, que es el objeto de estudio, hicimos referencia, mis amigos, a las normas jurídicas. ¿Y qué son las normas jurídicas? Bueno, ya vimos anteriormente que es una norma, ¿verdad? Que es una conducta regulada por un ente con las competencias para el caso que se está presentando. Pero una norma jurídica, mis amigos, es la regla dirigida a ordenar la conducta humana, ¿verdad? Que es emitida por una autoridad que confiere derechos, que impone obligaciones y que cuyo cumplimiento lleva aparejado la imposición de una sanción. Tenemos claro ese concepto, ¿verdad, mis amigos? De una norma. Derechos y obligaciones. Es lo que nos impone una norma. Ahora, cuando hicimos referencia a principios, ¿a qué nos referíamos con principios? Yo no sé si alguno de ustedes recordará qué son los principios. No sé si alguno de ustedes recordará qué son los principios. Alguien que recuerde por ahí que nos pueda orientar. Vamos a ver quién. Pues vean, mis amigos. Los principios son las nociones básicas, elementales o esenciales de una rama del derecho en específico y que sirven para inspirar la creación de nuevas normas y que sirven también para orientar su interpretación y su aplicación. Esos son los principios. Ahí lo van a encontrar ustedes también en el material que les compartimos esta definición. Y vean pues, mis amigos, qué curioso, ¿verdad? Porque dice que son las nociones, son las ideas básicas, ¿verdad, mis amigos? Es el primer pensamiento que tuvo el legislador para inspirarse
y crear o generar una norma para regular cierta conducta. Pero además de inspirar su creación, también nos van a explicar, ¿verdad? Los principios nos explican cómo hay que interpretar esa norma y cómo hay que aplicar esa norma. Eso es bien importante, ¿verdad, mis amigos? Porque muchas veces quizás nuestro poder legislativo comete el error de solo crear normas, porque se pretende regular algún tipo de conducta, pero se deja a veces por un lado la manera en la cual se va a interpretar y la manera en la cual se va a aplicar. Y ese es un serio problema que tiene muchas veces nuestro poder judicial, porque se emiten normas, se emiten leyes constantemente, pero el juez se queda como que dice un poquito en el aire, porque el legislador se queda corto en su función muchas veces. Ese es un problema que se está dando actualmente, mis amigos. Y por ello, si ustedes se dan cuenta, los jueces están constantemente en actualizaciones, constantemente en cursos, en diplomados, etcétera. Incluso hay una escuela de carrera judicial, entonces se encargan de estarlos capacitando para que vayan subiendo de posiciones o de escalafones, ¿verdad? Y que conlleva también el mismo hecho de estarlos actualizando en la normativa que constantemente está emitiendo el organismo legislativo. Ahora bien, mis amigos, como estamos hablando ya de principios, es necesario entonces que empecemos a hablar de los principios del derecho administrativo. El derecho administrativo, muy contrario a las demás ramas del derecho, mis amigos, no tiene muchos principios. Ustedes recordarán el derecho penal, ¿cuántos principios tenían? Más o menos 14, 15 principios. Derecho civil de similar manera. Derecho constitucional de similar forma. El derecho administrativo, mis amigos, solo tiene 2 principios básicos. El primero de ellos es el principio de juridicidad. El principio de juridicidad, mis amigos, es un principio en virtud del cual los órganos administrativos, es decir, las instituciones, tienen la obligación de actuar y de resolver cualquier caso conforme a la legislación vigente y aplicable, por supuesto, al caso en concreto. Pero al momento de interpretarla, las instituciones deben tomar en cuenta los principios generales del derecho y las instituciones propias del derecho administrativo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? ¿Qué quiere decir esto? Número uno, ¿verdad? Que las instituciones, para poder resolver un caso, tienen que aplicar todos los principios generales del derecho. ¿Y en dónde encontramos estos principios? Yo no sé si alguien tenga a la mano ahí su Constitución Política de la República. Si varios la tienen por ahí a la mano, por favor sáquenla y vámonos a la primera hojita de nuestra Constitución. Ese famoso preámbulo donde empieza con invocando el nombre de Dios, si mal no recuerdo. Estamos ubicados ahí, ¿verdad, mis amigos? No sé si alguien nos puede apoyar leyendo un poquito. ¿Puedo leerle? Gracias, Shirley, muy amable, empecemos. Yo le voy a ir haciendo algunas pausas ahí poco a poco, pero empecemos, ¿hoy? Ok, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto. Un momentito ahí. Dice, la primacía de la persona humana. Ese es un principio, es el principio de la persona como sujeto y fin. Marquémoslo, por favor, mis amigos. Vamos a irlos marcando poco a poco. Por favor, estimada Shirley, nuevamente sigamos. Como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario. Una pausa ahí, por favor. Reconociendo a la familia como génesis primario. Es el principio de protección a la familia. Marquémoslo, por favor, mis amigos. Por favor, Shirley, continuemos. Y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad. Una pausa ahí. Al Estado
como el encargado de generar el bien común. Ahí está el principio de bien común, y ahí nos lo empiezan a mencionar, si se dan cuenta, mis amigos, el tan famoso bien común. Y luego mencionó la legalidad, ¿verdad, Shirley? Ese es otro principio. Ese es otro principio. Sigamos, por favor, Shirley. Legalidad, seguridad, Ese es otro principio. Seguridad. justicia, Ese es otro principio. Justicia. igualdad, Igualdad es otro principio. libertad y paz. Libertad es otro principio. Paz es otro principio. Sigamos, por favor, Shirley. Inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro Ese de es el un principio. orden. Perdón, Shirley. La plena vigencia de los derechos humanos. Un respeto a los derechos humanos. Ese es otro principio. Marquémoslo, por favor, mis amigos. Por favor, continuemos, Shirley. Dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde Bien. gobernados Perdón, y Shirley, gobernantes Perdón, entonces ahí estamos hablando dentro de un estado permanente y estable. Esos son dos principios también. Si se dan cuenta, muy básicos. Ahorita vamos a platicar de ellos. Por favor, sigamos, Shirley. estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias. Pues bien, mis amigos, si se dan cuenta, en una cuestión como de 10 líneas de la Constitución, ya tenemos alrededor de 10 principios. Y todos esos principios que ahí se mencionan, o más bien que ahí se regulan, son los principios que debe velar cada institución al momento de resolver. Y esa es la complejidad de ese principio de juridicidad que estábamos hablando. Porque no solo se trata de cumplir con lo que está en la ley, sino de irnos un poquito más allá y que cada resolución que una institución emita cumpla con el respeto a cada uno de estos principios generales para que esta resolución, mis amigos, no se convierta en una resolución, ¿verdad? No se convierta en una resolución que vaya a dañar derechos de otras personas, que esta resolución sea justa y que sea equitativa. Dentro de los principios que mencionamos anteriormente y que están regulados en nuestra Constitución, se mencionaba el principio de legalidad, de seguridad, de justicia, de igualdad, de libertad y de paz. Estos principios, mis amigos, son los llamados principios axiológicos del derecho. Estos principios van a estar en casi todas las ramas del derecho y ustedes los van a estar viendo no solo ahorita durante su carrera, sino que al momento de que vayan en su vida profesional, ustedes como jueces, ustedes como abogados litigantes, ustedes como asesores, van a tener que estarlos observando constantemente, ¿verdad? Constantemente, para que cada actuación que ustedes realicen desde su posición ya como profesionales del derecho, pues sea, ¿verdad? Sea pegada a derecho y que sea justa y que sea equitativa. ¿Tienen alguna duda, mis amigos? ¿Preguntas? Solo rebobinando, al principio de seguridad, legalidad, libertad, igualdad y derechos humanos se le llaman principios axiológicos del derecho. No, son los de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Gracias, Lick. Licenciado, en verdad que esos son pequeños detalles de que uno en el camino se va a ir dando cuenta, ¿verdad? Porque ahorita, digamos, en derecho administrativo, pues estamos conociendo ¿qué le dijera yo? Lo importante que es conocer esta invocación que hacen en el nombre de Dios a la hora de promulgarse la Constitución, porque yo no lo había visto de esa forma, pues, ¿verdad? Así es, mi estimado amigo, estimado Jimmy. Así es, la verdad es que la Constitución de verdad, mis amigos, es muy bonita. Comparada con constituciones de otros países, es hasta muy desarrollada. Por supuesto, los tiempos van cambiando, es necesario ya una actualización. Por supuesto que eso conlleva un inmenso trabajo, una asamblea nacional constituyente, etcétera. Y es complicado muchas veces meterse a eso porque se pueden tocar algunos derechos que es importante seguir protegiendo.
Pero se dan cuenta, mis amigos, que un pequeño texto en una primera hoja, ya tenemos tanto del derecho y tanto que nos han venido repasando nuestros maestros desde que empezamos a estudiar la carrera, con introducción al derecho 1, luego estuvimos en introducción al derecho 2, estuvimos en derecho penal 1, en derecho penal 2, en derecho civil 1, en derecho civil 2, en derecho constitucional, en derecho procesal constitucional, y ahí lo seguimos viendo. Y yo no sé, quizás creo que a ustedes les ha pasado ahorita lo que me pasó a mí también cuando empecé a estudiar derecho, que es que hasta después me di cuenta de que en esa primera página estaban todos esos principios, sin irnos tan lejos, sin irnos a buscar el Código Penal, sin irnos a buscar el Código Civil. Pero ahí vamos a ir aprendiendo otras cositas nuevas también, mis amigos, soy un poco a poco. Ven, más preguntas, mis amigos, más inquietudes. Bien, mis amigos, entonces vamos con el siguiente principio del derecho administrativo. El siguiente principio, antes de continuar con el siguiente principio, el principio de juridicidad, mis amigos, se encuentra regulado también en la Constitución. Y quiero que nos vayamos al artículo 221 de la Constitución. En el artículo 221, nuestra Constitución regula lo relativo a las salas de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Las salas de la Corte de lo contencioso administrativo. No sé si alguien nos puede apoyar leyendo un poquitito ese artículo. Buenas tardes, Lick, con mucho gusto. Gracias, Mercedes. Principio de juridicidad, artículo 221, es un principio del derecho administrativo en virtud del cual los órganos administrativos tienen la obligación de actuar y resolver conforme a la legislación vigente y aplicable al caso, pero al interpretarla y aplicarla deben tomar en cuenta los principios generales del derecho y las instituciones propias del derecho administrativo. Gracias, Mercedes. Solo que nos leyó lo que está en el texto. Queríamos que era el artículo 221 de la Constitución. No sé si alguien lo tiene por ahí a la mano. Solo tengo buenas noches. Adelante, por favor, adelante. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Solo hasta ahí. Muchas gracias, Mili. Oye, muchas gracias. ¿Se dan cuenta entonces, mis amigos, que está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? ¿Y qué es lo primero que establece la norma? Que su función es ser contralor de la juridicidad de los actos de la administración. ¿Y qué es la juridicidad? Lo acabamos de ver. Es un principio del derecho administrativo que tienen que cumplir todas las instituciones. Y si no cumplen con ese principio, ¿a dónde nos vamos entonces? Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero ahí ya son cuestiones que ustedes van a ver futuramente en su curso de Derecho Procesal Administrativo. Pero esa es el fundamento legal del principio de juridicidad del derecho administrativo en nuestra legislación. Pongan cuidado con este término, es principio de juridicidad, ¿verdad? No es judicial, no es jurisdiccional, no es jurisdicción, es juridicidad. Que se les quede, mis amigos, porque regularmente en los exámenes confunden los nombres y se equivocan. Entonces, una cosa no es igual a la otra, ¿verdad, mis amigos? Bien, sigamos entonces, rapidito. El siguiente principio del derecho administrativo es el principio de legalidad. Es un principio, mis amigos, que creo que ya es cajonero en todas las ramas del derecho, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el principio de legalidad? Pues es un principio que establece que los órganos administrativos pueden actuar y resolver conforme a la ley. Fíjense qué curioso es eso. Ustedes recordarán, mis amigos, ustedes recordarán que a las personas individuales, a cada uno de nosotros, el principio de legalidad nos aplica de una manera distinta. Ustedes recordarán, mis amigos, que el principio de legalidad para las personas individuales regula, ¿verdad? Regula que todos podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Para el caso del derecho administrativo, para las instituciones públicas, el principio de legalidad actúa de diferente manera, porque las instituciones solamente pueden hacer lo que la ley les establece que pueden hacer, no pueden irse más allá.
¿Y por qué? Porque cada institución ha sido creada a través de una ley, y si una institución realiza cuestiones que no le competen, la persona encargada de esa institución puede caer en un abuso de autoridad. Es una regulación, ¿verdad? Es una regulación a la actividad de los órganos administrativos, ¿verdad? A eso se refiere el principio de legalidad en el caso del derecho administrativo, que las instituciones solo pueden realizar lo que la ley les permite realizar. Eso es necesario que lo tengamos claro, mis amigos. Es bien necesario que lo tengamos claro. Y el principio de legalidad lo podemos encontrar regulado en varios artículos de la Constitución. Lo podemos encontrar en el artículo 5, en el artículo 152, en el artículo 153, en el artículo 154 y especialmente en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien, mis amigos, no sé si tengan preguntas o dudas. Los escucho. Licenciado, fíjese que ahorita que estoy viendo esto, pues yo me voy a poner un ejemplo con la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Yo pues he tenido la oportunidad de trabajar para el Estado, pero allí, francamente, la Contraloría, ellos interpretan la ley a su manera. Y, por ejemplo, los hallazgos, los famosos hallazgos, ¿verdad? En compras, en cualquier otra situación. Ellos no dejan de que uno se pueda defender porque prevalece lo que ellos interpretaron en su ley, en la que se basan ellos directamente en la Contraloría. Entonces, es ahí donde le van poniendo uno hallazgo hasta de 5,000, 6,000, 7,000 quetzales en adelante, por cosas tan sencillas que, por ejemplo, pueden resolverse, ¿verdad? Fácilmente. Pero ellos también tienen aquello de que es muy difícil que alguien los esté controlando porque ellos aplican su ley. ¿Y quién a ellos? Nadie, ¿verdad? Hasta ahora que yo escuché que Mencos tiene por ahí ya algunos inconvenientes con algunas compras que hizo cuando él fue contralor y ahorita pues es diputado, ¿verdad? En el Congreso. Pero hasta ahorita que yo veo que están aplicándole a él o lo están queriendo juzgar por unas situaciones que creo que nunca yo había escuchado que controlaran en la Contraloría, ¿verdad? No sé si estoy bien o pues me nacen esas dudas, ¿verdad? ¿Verdad, mi estimado amigo? El caso de la Contraloría General de Cuentas, yo lo veo desde el siguiente punto de vista. Cuando uno se encuentra como administrador, o es decir, cuando uno se encuentra trabajando para el Estado en alguna institución, muchas veces uno se encuentra en situaciones en las cuales para poder cumplir con los objetivos, ¿verdad? Es necesario pues aplicar procedimientos, es necesario realizar procedimientos, es necesario realizar actividades que algunas veces no están tan apegadas a la norma. Eso no quiere decir de que sean ilegítimas, ¿verdad? Sino porque uno o el buen servidor, ¿verdad? O el buen servidor público, pues está comprometido con su función y se excede un poquito para poder lograr cumplir con esa función porque considera de que su función al lograr cumplir va a ser justa, va a ser ecuánime. Sin embargo, la normativa es muy restrictiva y la Contraloría General de Cuentas, pues, por supuesto, se va a la ley en seco, a lo restrictivo de la norma, y es ahí donde quizás pareciera a veces injusto, ¿verdad? El papel de la Contraloría en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, pero es porque quizás la normativa no ha logrado regular ciertas situaciones que se presentan en el quehacer diario de un servidor público. Yo lo veo de esa manera, Por supuesto que hay casos en los cuales sí hay un abuso total de poder, ¿verdad? Y ahí sí tiene que ir uno a defenderse con recursos, etcétera, y llegar a tribunales hasta donde sea necesario llegar. Yo les quiero poner un ejemplo claro. La Universidad de San Carlos es una institución que su presupuesto no alcanza. La mayoría de centros universitarios trabaja con presupuesto extraordinario. ¿Qué se refiere a eso? Que tienen que asumir compromisos para poder cumplir con dar clases en todos los departamentos
sin tener la plata para poder cubrir eso. Y hasta después se tiene la plata. Eso lo sanciona la Contraloría. Pero la universidad tiene la función de impartir la educación. Y ahí nos damos cuenta de un caso muy claro, de un ejemplo muy claro de cómo el servidor público puede tratar de cumplir con su función, ¿verdad? Para lograr hacer justicia, para lograr cumplir derechos o respetar derechos, pero la norma es muy fría. La norma no ha contemplado todavía este tipo de figuras. Yo lo veo de esta manera, mi estimado amigo. Yo lo veo de esta manera. Sí, gracias, Lick. Pero sí que con la Contraloría nos cuesta un poquito. Yo lo sé, yo lo sé. Sí, definitivamente. Gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguna otra duda, mis amigos? ¿Alguna pregunta? No, Lick. Muy bien. Bien, mis amigos. Por hoy entonces ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Son las 6:59 p.m. Les dejo que tengan un minuto para ir al baño, para ir a respirar o para ir a comer un panito y que se conecten a su siguiente clase. Oye, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, mis amigos. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas Dios gracias. les bendiga. Lick, ¿puedo levantar la mano?